Apreciados oyentes, queridos amigos que nos siguen en el streaming, bienvenidos a esta lección. Estamos en las escuelas radiofónicas marianas. Gracias por acompañarnos. Recordémoslo, participamos del 5º semestre. Hemos hecho una labor ardua gracias a su interés, a su pasión. Los mails que nos llegan nos animan a ir adelante, nos dicen en sus correos que este curso ha sido de gran interés. Recuerdo nuestra página www.radiomariacol.org. Allí ustedes encuentran los podcasts donde podrán repasar sus lecciones o comenzar el estudio. En este instante son más de 600 los estudiantes en todo el país que han perseverado durante estos 5 semestres. Pero no importa, si ustedes desean comenzar el estudio de las escuelas radiofónicas marianas, pueden hacerlo cuando lo deseen, porque nuestros cursos están todos en las páginas de la Internet. Nos pueden acompañar además a través del video en un espacio que lo llamamos de Trinitas TV. Pueden seguirnos en esa página www.canaltrinitas.tv. Es el canal que hemos dispuesto para que ustedes sigan también nuestras lecciones en vivo. Hablábamos en la anterior lección del dogma y de los dogmas marianos. Antes de hablar de los dogmas marianos debemos saber en qué cosa consiste un dogma. Ya lo recordábamos, los dogmas no son de origen humano. No los establece alguien, un gran filósofo, un gran teólogo. Los dogmas se desprenden de lo que Jesucristo nos ha revelado. En otras palabras, los dogmas son verdades reveladas por Jesucristo mismo. Los dogmas se diferencian de las revelaciones privadas, porque las revelaciones privadas no tienen una obligación de obediencia universal, como si lo impone el dogma. Las revelaciones privadas son revelaciones de Dios a una persona y obligan solo a esa persona y a las personas que crean en esta revelación privada. Y la Santa Madre Iglesia nunca impone como verdad absoluta lo que aparece o lo que se manifiesta en una revelación privada. Mientras que los dogmas nos dan los puntos esenciales de nuestra fe, que se desprenden de la predicación de Jesucristo. Por eso los dogmas deben ser promulgados y deben ser conocidos universalmente. Y obligan porque si nos decimos cristianos, seguidores de Jesucristo, debemos considerar atentamente su doctrina. Su doctrina nos convence. No se trata ni siquiera de imponer una doctrina. Jesucristo no impone ninguna doctrina. Él expone, Él revela el designio del Padre, Él inaugura el reino de los cielos, pero no impone a nadie la obligación de creer. No obstante, sus signos, sus palabras, sus gestos, la unción que le acompañó siempre y fundamentalmente su muerte y su resurrección lo muestran como el Mesías, como el único Dios, como el Salvador. Y en ese sentido, entonces, la Iglesia, que surge del propio Cristo y que está íntimamente unida a Jesucristo, cabeza, la Iglesia recoge la doctrina, la luz de Cristo. Por eso la Iglesia es luz de las gentes, pero la luz de la Iglesia no proviene de ella, proviene de Cristo. Él es el sol, la Iglesia es la luna. Y la Iglesia solo puede reflejar la luz de este sol único que es Jesucristo. Las verdades que Jesucristo enseña son las verdades que la Iglesia predica.
Y estas verdades constituyen el depósito de la fe. Depósito de la fe. Interesante esta afirmación. El depósito de la fe es la suma de las verdades de la doctrina cristiana, que normalmente se expresan de manera muy sintética, pero profunda, en el credo del pueblo de Dios, en el símbolo de los apóstoles. Estas verdades se han profundizado a lo largo de los siglos e incluso se confrontan con distintas herejías. Las herejías, desde luego, no son nada bueno para la Iglesia. Pero Dios, que sabe tomar un bien del mal, permite las herejías para que haya una profundización en el dato revelado, como ha sucedido en la historia de la Iglesia. Y así, los grandes concilios de Nicea, de Constantinopla, los concilios lateranenses y muchos otros concilios, hasta nuestro Concilio Vaticano II, no hacen otra cosa que precisar la doctrina de la fe. La Iglesia tutela el depósito de la fe. No puede hacer otra cosa, no puede inventar otras verdades, sería como traicionar al propio Jesucristo. El dogma, no obstante, admite una evolución. Pero hablaremos en breve de qué se trata esta evolución, porque también podemos entender de manera excesiva el término evolución del dogma. La evolución del dogma, como lo veremos, se impone por la profundidad, por el estudio, por las nuevas herramientas que nos ayudan a entender mucho mejor la palabra de Dios. No es hacer una relectura de la palabra de Dios, sino entender mejor la palabra de Dios sin distorsionarla. De eso hablaremos luego. Bienvenidos, amigos, a nuestras escuelas radiofónicas. Y bien, queridos estudiantes, los apóstoles recibieron la revelación cristiana directamente del propio Jesucristo. Y además, el mandato de ir a predicar y enseñar a las gentes y de bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibieron los apóstoles la unción del propio Jesucristo para predicar la sana doctrina. Ellos fueron muy celosos en no predicarse a sí mismos, sino en dar a conocer la experiencia maravillosa del acontecimiento de Cristo, no solo de su vida, sino de su palabra y de su doctrina. Pero esto supondría, con el paso del tiempo, una reflexión cada vez más profunda. Porque una cosa era la vida de los apóstoles con Jesucristo antes de la resurrección del Señor y otra después de su resurrección. A la luz de este grandioso acontecimiento, los apóstoles entienden, confirman el mesianismo de Cristo y se afianzan en su fe. No solo eso, a partir de esta maravillosa manifestación del Señor,
Ellos sentirán el anhelo de ir a todas las gentes hasta los confines de la tierra para anunciar la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Y esto sucedería también en San Pablo, a quien llamamos apóstol porque también él recibió el mandato de Jesucristo camino de Damasco. Dicho esto, entonces debemos aceptar que la palabra del Señor, dado que la palabra procede de una cultura del Oriente Medio que es distinta de la cultura occidental, supondrá una reflexión. Nosotros occidentales debemos estar muy atentos a la historia de las formas, a las costumbres de la época, digo yo, de la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, al modo, al estilo de vida, a las tradiciones de la época, para entender rectamente la palabra. La palabra que se pronunció inicialmente en arameo, en hebreo, y que luego pasó a las comunidades helénicas, exige exactitud. Por eso una de las disciplinas más difíciles de la teología es el estudio de la Sagrada Escritura. Y se hará necesario estudiar estas lenguas para entender la profundidad, la riqueza del contenido de las mismas. Entonces, conforme van pasando los siglos, la Iglesia, meditando en el tesoro de las verdades que había recibido en custodia, lo comprendió cada vez más profundamente y, como consecuencia de ello, su enseñanza se fue enriqueciendo más y se hizo más abundante. Esto no significa que se traicione la doctrina, al contrario, se descubre su riqueza, se profundiza en su sentido. En ese sentido que el Señor normalmente no ocultó, pero que para nosotros los occidentales era de mayor dificultad, a pesar del lenguaje sencillo. Recordamos que el género literario que usaba Jesucristo era el género de las parábolas. Entonces, es esto lo que llamamos la evolución del dogma. Se puede hablar de una evolución del dogma en la medida en que el dato revelado lo comprenderemos mucho mejor gracias a los nuevos instrumentos de la lingüística, incluso de la paleología, de la arqueología, de testimonios de primera mano que confirmarán grandemente cuanto se ha dicho. Es interesante un libro que sugeriría a ustedes de John Bright, que habla de la Sagrada Escritura, y cómo este magnífico biblista compara permanentemente la historia de la época con lo que se narra en los evangelios. No para establecer contradicciones, al contrario, para profundizar en la riqueza de la palabra y para comprenderla mucho mejor. Hablar de la evolución del dogma se trata no de hablar de los nuevos tiempos que exigirían una verdad distinta, sino de lo que esta verdad nos va mostrando en toda su riqueza. Recordemos que esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios es sumamente rica. Seguiremos hablando en breve de la evolución del dogma.
Conforme iban pasando los siglos, la Iglesia meditaba en el tesoro de las verdades que Jesucristo había enseñado, que había recibido en custodia, y también obligada por las contradicciones de las doctrinas de los nuevos pueblos que recibían el anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Entonces ella iba estudiando con mayor objetividad la palabra divina, y cada vez más iba comprendiendo en profundidad, y como consecuencia de ello, su enseñanza se fue enriqueciendo con esta atenta lectura, con el discernimiento, que también es acción propia del Espíritu Santo. Y entonces podríamos afirmar que la evolución del dogma también es una acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da nuevas luces para comprender mejor la riqueza de la palabra divina. Un teólogo que no se abra a la inspiración del Espíritu Santo cae en la vanagloria, en la soberbia, y entonces comienza a hacer una interpretación suya. Por eso decía algún santo que cuando estudiemos la teología o hagamos teología, deberíamos hacerlo de rodillas. Necesitamos también la acción, la luz, la sabiduría del Divino Espíritu, su ciencia, para que sea Él quien nos guíe en este mar profundísimo de la palabra divina. Y la evolución del dogma se desprende de eso mismo. Es palabra divina. Y al ser palabra divina no es simple palabra humana. Cuando decimos que es palabra divina el dogma, estamos diciendo que necesitamos de la acción del Espíritu Santo para anunciarla debidamente con el poder propio de la palabra divina. Y cuando lo hacemos solo con la erudición, sin la acción del Espíritu Santo, se pierde su originalidad, su riqueza. El Espíritu Santo, entonces, en ese sentido, no solo nos ilumina, sino que nos alienta a profundizar en los dogmas de la vida cristiana. Pero atentos, no significa eso anular los dogmas, ni llegar a nuevas conclusiones distintas a las que Jesucristo, el Hijo de Dios, el sumo y eterno sacerdote, nos propuso. Pero, claro, en estas épocas hay un mayor conocimiento de las lenguas, una mayor investigación, mayores tecnologías. E incluso hoy todo este avance científico nos da nuevos datos que debemos considerar. Esto es muy distinto a decir que los tiempos han cambiado, que por eso mismo las corrientes, qué sé yo, de orden gay o divorcistas o del relativismo, entonces nos imponen adaptar la verdad de Jesucristo. No se trata de eso. Se trata de mirar con mucha conciencia, con honestidad a lo que Jesucristo enseña. No podemos entonces anular la sustancia de la doctrina de Cristo. Y esta es la tarea del magisterio de la Iglesia. Necesita vivir en una continua tensión. No se cierra a las nuevas posibilidades de la ciencia, pero tampoco abandona el rigor científico para, detrás de un inclusionismo, traicionar el contenido de la misma palabra. El magisterio eclesiástico tiene esta tarea y para eso existen comisiones bíblicas internacionales, comisiones de estudio del mismo dogma. La Iglesia está en un camino permanente, continuo de profundización en ese sentido. La primera causa de esta evolución del dogma, les decía, es el Espíritu Santo que guía a la Iglesia y bajo su influjo los investigadores, los teólogos, con devoción enseñan al pueblo la verdad sin caer en minimalismos o en maximalismos, tratando de con suma delicadeza exponer la sana doctrina. Entonces, debemos considerar estas dos realidades. Y hablamos de ese tema porque cuando ya entremos en los dogmas marianos también
ha habido un estudio, gran e inmensa tarea de grandes congresos mundiales mariológicos y de la propia Iglesia de los distintos concilios. El dogma, su evolución, es el tema que nos ocupa hoy en estas escuelas radiofónicas. Queridos estudiantes, entonces vayamos adelante mirando a este concepto de la evolución del dogma. La evolución del dogma puede suscitar tres posturas. Una, la postura serena, tranquila, de quienes aceptamos los dogmas y los asumimos como verdades de la Iglesia sin más. Esta es, diría yo, la actitud más frecuente. ¿Se nos enseñan los dogmas de la Iglesia? Claro, valdría la pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen los dogmas de la Iglesia? ¿Los conozco yo? Esta sería una muy buena pregunta. Casi que me sentiría tentado de dejar un espacio para que ustedes comiencen a recordar los dogmas. Les doy una clave. Por lo menos hoy, antes de descansar, repitan el credo, pero no simplemente recitándolo, sino entendiendo cada uno de los artículos que se proclaman en el credo. Resulta que cada artículo es la expresión de un dogma de la Iglesia. Este puede ser un muy buen camino. Entonces, la primera actitud es la de aquellos que con serenidad reciben el dogma, lo asumen, lo asimilan e intentan vivirlo. Pero existe un segundo camino, que es el de la controversia. La controversia supone que nos enfrentamos al dogma, muchas cosas no nos son claras o aparentemente pueden ser contradictorias y entramos en discusión con esas verdades. Eso no quiere decir que quien entre en discusión amable, profunda, con una fe implícita, eso sí, se le pueda definir como un hereje. De ninguna manera, porque el Señor nos ha dado a todos el entendimiento, la razón, la posibilidad de analizar, de mirar y de decidir. Nos ha dado la libertad, porque mal haríamos en ser pasivos. Y creo que esta es una postura equivocada y muy frecuente. Somos cristianos pasivos, que nunca pensamos ni sabemos en qué creemos o por qué creemos. Y esta postura es francamente peligrosa, porque cuando se nos pida razón de la fe, no somos capaces de defenderla. Y por eso confundimos lo que proponen las sectas, lo que proponen otras religiones de origen oriental, frente a lo que nos enseña la verdad cristiana. Entonces, la controversia con buena voluntad es válida. Diría yo, es necesaria. Más aún, todos deberíamos enfrentarnos a estas verdades y decirnos, ¿esto me convence o no me convence? ¿Por qué creo? Creo porque esta verdad me convence. Entonces, esta es una actitud muy sana.
Pero existe la tercera actitud, la de aquellos que de manera explícita se dicen no creyentes o diciéndose creyentes rechazan las verdades de la fe y buscan la contradicción, pero no buscan la solución. Y entonces toman una postura abiertamente crítica contra los dogmas de la Iglesia Católica y exponen otras verdades, pretendiendo que estas verdades son las válidas. Entonces, cuando se cae en esta situación, ya existe, diríamos, una cierta mala voluntad, porque se traiciona a la doctrina de Cristo, se propone otra doctrina y se pretende estar dentro de la Santa Madre Iglesia con esta conclusión o con esta doctrina. Aquí se plantea una postura distinta a la de aquel que establece una sana controversia, pero que es obediente a las verdades fundamentales de la fe, como son expuestas por el magisterio de la Iglesia, al depósito de la fe. Entonces, necesitamos saber, necesitamos conocer y necesitamos concluir. Un buen cristiano no es aquel que acepta los dogmas sin más. Es un ser con pensamiento, con capacidad de análisis, de reflexión, de síntesis. No hacerlo es no madurar en la fe, pero con humildad. Aquí está la diferencia. Con humildad y con la total disposición a la fe. Por eso no se puede tomar una postura puramente científica, fría, positivista, al estilo de los racionalistas que se quieren desprender de cualquier referencia a lo sobrenatural para establecer desde ellos mismos la verdad o para, diríamos, crear un nuevo evangelio. Atentos. Creo que ustedes pueden plantear también sus inquietudes al respecto y trataremos de dar respuesta para complementar este segmento que hemos estudiado hoy en nuestra escuela radiofónica. Todopoderoso, creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios. Padre Todopoderoso. Espíritu Santo, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida perdurable.
entremos en materia en relación a la evolución de los dogmas marianos. ¿Les parece? Yo creo que es el momento oportuno. También los dogmas marianos admiten una evolución. Decir que también los dogmas marianos admiten una evolución es distinto de decir que ciertos dogmas marianos podrían ser revisados o anulados. Es muy distinto. Notan ustedes que aquí existe un hilo muy fino, muy sutil a la hora de hablar de la evolución del dogma, porque algunos teólogos se han escondido detrás de esa palabra evolución del dogma para terminar cambiando el vino en agua y no permitiendo que el agua se convierta en vino, como diría André Froissart. Antes de considerar cada uno de los dogmas marianos, vamos a echar aquí una vez más una mirada, un vistazo de conjunto al puesto que la Madre de Dios ocupa en la revelación cristiana. Esto ya lo señalábamos en la catequesis anterior. ¿Por qué hablamos de la Virgen? ¿Y por qué la Iglesia ha pronunciado estos dogmas marianos? El dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la virginidad de María, de la Madre de Dios, de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos de la Virgen. ¿Por qué? Por su misión. Porque fue llamada desde la eternidad de manera misteriosa a ser la Madre de Dios y a cooperar con Él en el plan de salvación. Y por eso mismo, la Madre no puede dejarse a un lado del camino como pretenden lamentablemente algunos teólogos, algunas escuelas de pensamiento. No se le puede quitar lo que a ella le pertenece porque así Dios lo ha querido. En esto volvemos a repetir. Evitemos las exageraciones, los devocionismos, y tratemos de buscar una espiritualidad serena, cierta, profunda, amorosa hacia Jesucristo, hacia la Santísima Virgen María, pero sin los excesos que llevan a veces a la sensación de la idolatría de la Santísima Virgen, y en eso debemos tener cuidado. Entonces, es la Madre de Jesucristo, es la Madre de Dios. Un misterio que nos desborda. Claro que sí, que no es de fácil aceptación, por supuesto. Madre de Dios, una criatura. Esto es importante señalarlo porque, miren, a menudo hablamos de las cosas de Dios como si fueran banales o de todos los días y terminamos pronunciando frases, proposiciones, sin darnos cuenta del contenido y de la riqueza que esas frases contienen. Por eso un buen cristiano también debe saberse recoger desde el punto de vista semántico. Debe darle a cada palabra su valor, su significado exacto, su riqueza. Y esto nos ayuda también a ganar, a vivir mucho más felizmente, si se me permite el término, nuestra fe. Voy a dejarles un ejemplo. La celebración de la Sagrada Eucaristía. O si ustedes quieren, la plegaria del Santo Rosario. Nos acostumbramos tanto que incluso miramos el reloj o como que ya comienza a invadirnos una cierta intranquilidad porque después de los 20 o de los 30 minutos esta liturgia no concluye. Pero no disfrutamos, no comprendemos, no ahondamos en el misterio que estamos celebrando. Por ende, cuando yo digo María, Madre de Dios, no estoy diciendo cualquier cosa. Estoy diciendo algo sublime y algo de muy difícil comprensión. Un recipiente menor no puede recibir una cantidad mayor. La Madre de Dios, al fin y al cabo, es un ser terreno, limitado. Dios es infinito. Al mismo tiempo, advertimos la inmensa humildad de Dios, que siendo Dios, no retuvo para sí ese privilegio y quiso hacerse hombre. Y se hizo hombre en el seno de una virgen sin perder su divinidad.
Del mismo modo, en este misterio se describe la grandeza del hombre desde el momento en que Dios quiso hacerse hombre. Y todo esto sucede en la Santísima Virgen María, en la Madre de Dios. Vale la pena estudiarla, ¿verdad? Vale la pena considerarla. Así la Iglesia lo expresa y lo venera. Se equivocaría ciertamente quien creyese que para estudiar a la Santísima Virgen María nos debiéramos atener exclusivamente al Antiguo y al Nuevo Testamento. No solo debemos profundizar, ir más allá, pero vuelvo a lo mismo, sin traicionar la palabra divina y dentro de los límites que esta palabra nos permite. No obstante, en asuntos de Mariología es oportuno reflexionar, es oportuno investigar. Por ejemplo, los textos mismos que hablan de la Madre de Dios de manera implícita en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se pronuncia el nombre de la Santísima Virgen María. Se habla de esta mujer que vendrá, Génesis 3:15. O se habla de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, de Esther, de Sara, de Ruth y de otras grandes mujeres, de Ana, que ya prefiguran a la Madre de Dios. Pero para decir que estas mujeres prefiguran a la Madre de Dios, todo esto es efecto de una exégesis, de un estudio que muestra cómo la Madre de Dios recoge todas esas figuras y las cumple. Porque hablamos, por ejemplo, de la Santísima Virgen María como la nueva Eva. Porque se ha hecho un estudio muy profundo, exegético, del capítulo 3 del Génesis, versículo 15, donde se habla de esta mujer a la que la serpiente buscará morder su calcañar, pero que finalmente será dominada por ella, pisoteada por ella. Porque la Madre de Dios, al serlo y al ser esta causa instrumental de la acción salvadora de Cristo, causa primera, es ella la que recibe del Señor por participación. No se origina la gracia en ella misma, sino por participación recibe estos atributos de Dios y recibe el ser la nueva Eva, que acompaña al nuevo Adán, en este caso, Jesucristo, al pie de la cruz, árbol de la vida. Árbol de muerte que se constituye en el árbol de la vida. Y que es la antítesis, la oposición al árbol de la vida que por la vieja Eva se convirtió, engañada por la serpiente, en el árbol de la maldición y de la muerte. Pero todo esto no lo decimos literariamente ni poéticamente. Esto obedece a un estudio juicioso desde la Sagrada Escritura. Nos encontramos entonces en un momento altamente dramático para la historia del hombre hoy. En un momento de gran discusión, en un momento de controversias, incluso dentro de la misma Iglesia, no lo podemos negar. Dios ha obligado a nuestros progenitores a confesar su desobediencia y se decide arrojarlos del paraíso terrenal, lejos de su íntima familiaridad, privados de la gracia
y de los demás dones sobrenaturales, condenado juntamente Adán al lado de Eva con sus descendientes a una vida de trabajo y de calamidades. Estas son las consecuencias del pecado y esto genera el drama a lo largo de los siglos, drama que estamos viviendo hoy y que se expresa de mil formas, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte, en la vanidad de las pasiones, en el tratar de dejar de lado el valor de Dios en nuestra sociedad. Sin embargo, el Señor, consciente de esta situación, Él quiso intervenir en la historia y quiso manifestarse. De todas maneras, y esto es bueno saberlo, así no hubiera existido el pecado, Jesucristo se hubiera encarnado para elevar, para dignificar todo lo creado y para dignificar al hombre. Dado que el hombre conoció la desobediencia y el pecado, Jesucristo se encarna no solo para elevar lo creado, sino para sanar lo creado. Entonces podría plantearse una pregunta interesante. Si no hubiese existido el pecado, la Madre de Dios hubiese sido llamada a ser la Madre de Dios. Es una buena pregunta. Claro que sí, hubiera sido la Madre de Dios. Porque el plan no es el de quien hace una tarea, le queda mal hecha y tiene que venir a corregir la tarea. No. Al contrario, expresa lo sublime del Dios que respeta la libertad del hombre y que incluso por eso mismo deja al hombre con la posibilidad de conocer el pecado. Pero al que amará siempre, porque siendo Dios, Él no puede traicionar nunca y amará siempre, a pesar de que el hombre traicione, se olvide, se encuentre siempre tentado por nuevos ídolos. Esta es la diferencia entre el hombre y Dios. Y la Madre de Dios siempre estará ahí, aunque no querramos nombrarla, porque a veces nos avergonzamos de nuestra propia madre y la queremos dejar de lado. Y sin embargo, como veremos luego, la Santísima Virgen María no será solo llamada para ser instrumento de la maternidad divina, sino que colaborará con Jesucristo. Por eso se le llama la nueva Eva. La evolución del dogma mariano, indudablemente, esta es una tarea, este es un estudio largo que merecerá de nosotros toda la atención. Y en la evolución de los dogmas y de los dogmas marianos, pues, sucede algo muy lógico. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Adán o Abraham o Noé entenderían el impacto que iba a causar su alianza con Yahvé Dios? Si vivieran en esta época sobre la tierra, nos dirían que quedarían admirados de todo lo que Dios realizó a través de ellos. Ustedes pueden imaginar el impacto de sus propias palabras dentro de un año, 5, 10, 15 años. Decía Tagore, por donde pasan las ideas, normalmente 30 años después pasan los cañones. La evolución del dogma no solo se mira
desde el punto de vista del momento en el que el Señor pronunció la palabra, sino por los efectos que esta palabra producirá a lo largo del tiempo. Efectos que confirmarán la palabra divina. ¿Y qué decir de los dogmas marianos? Al fin y al cabo, Jesucristo enseñó: por vuestros frutos os conocerán. Si lo que proclamamos en el dogma es palabra divina, necesariamente el dogma es una fuente que brota hasta la vida eterna. Ser fieles al dogma, a la enseñanza de Cristo, es estar insertados a la cabeza, como el sarmiento está insertado a la vid. Y cuando somos fieles al dogma, y lo podríamos decir de una manera indigna, soberbia, pero digámoslo con humildad y con franqueza, cuando nos unimos al dogma mariano, los frutos son ubérrimos, extraordinarios. Y entonces el dogma se confirma por esos frutos. El dogma nos une. Cuando nosotros adherimos a las verdades de Cristo, nos une a Jesucristo. No solo proclamamos la recta doctrina de Cristo, sino que nos une íntima y profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Los dogmas marianos nos unen profundamente a la Santísima Virgen y desde la Madre de Dios nos unen profundamente a Jesucristo. Los dogmas, y ya lo veremos hablando de los dogmas marianos, van a permitir grandes discusiones y grandes herejías. Podríamos hablar del nestorianismo, podríamos hablar del arrianismo, podríamos hablar de otros dogmas en torno a la naturaleza divina o humana de Dios, el docetismo, el gnosticismo. Y bueno, estas controversias, como nos enseñará la vida, cuando se habla de un personaje, así sea de manera controversial, este personaje es importante. Jesucristo, recordémoslo, no escribió ningún libro. Y no obstante, de nadie se ha escrito tanto como de Jesucristo. Y lo mismo acontece de la Madre de Dios. Por ende, el que se estudien estos dogmas marianos desde una actitud sana, humilde, pero muy franca, pues se admite una cierta discusión. El dogma, por ejemplo, de la virginidad de María. ¿En qué sentido debemos entender la virginidad de María? ¿Solo desde el aspecto físico? ¿Desde el aspecto fisiológico? ¿O este concepto de virginidad irá más allá de lo puramente físico, sin desmedro de lo físico? Porque de todas maneras ella no conoció varón y fue fecundada por la acción del Espíritu Santo. Y del mismo modo que un rayo de sol pasa a través de un vitral sin romper el vitral, del mismo modo la madre fue virgen físicamente antes, durante y después del parto. Pero este concepto de la virginidad va mucho más allá. Y por ende, esta es la evolución del dogma. Es entender también la riqueza que se contiene en el mismo dogma. Pero en la próxima ocasión, tornaremos a hablar de la evolución de los dogmas marianos. Ya haremos un análisis mucho más concienzudo, mucho más sereno, en torno a lo que se supone se entiende por el dogma mariano y su evolución. Y en este sentido debemos estar, sí, como lo hemos dicho al comienzo hoy, siempre con una actitud de profundo discernimiento y suplicando las luces del Espíritu Santo. Esta es nuestra página, radiomariacol.org, el correo info.col@radiomaria.org. Envíenos sus preguntas, intentaremos dar respuestas. Ojalá todos estén recibiendo ya sus cartillas, se las estamos enviando para que en el tiempo breve puedan tenerlas en sus manos y disfrutarlas. Me resta solo decirles gracias, que el Señor les bendiga, que a todos Él les proteja y por favor comiencen a leer sobre la evolución del dogma mariano. Esto nos da siempre la posibilidad de ganar tiempo
y de adelantar en nuestro curso. Saludos a todos ustedes, queridos estudiantes de las escuelas radiofónicas marianas. Dolce Vergine, salve o dolce Madre, in te esulta tutta la terra ed i cori degli angeli. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, tu giardino del paradiso, suavissimo fiore. Tu sei trono altissimo, tu altar purissimo, in te esulta piena di grazia tutta la creazione. Paradiso mistico, fonte sigillata, il Signore in te germoglia, l'albero della vita. O sovrana semplice, o potente umile, apri a noi le porte del cielo.